Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea la presencia gloriosa, poderosa de Jesús de Nazaret. Alabado sea Cristo. Bienvenidos a este momento especial de hermenéutica en las mañanas. Hermenéutica con basamento bíblico para la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Procura con diligencia presentarte como un obrero aprobado de que no tiene de qué avergonzarse. Estamos en momentos muy difíciles de obreros de poca monta. Se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. El camino ancho que habló Jesucristo, camino ancho que habló Jesús. El camino espancioso que muchos los va a conducir la perdición. Mi viejo padre, que está en la presencia del Señor, decía: amigos de sus gustos. Amigos de sus gustos. Vamos a intentar en esta mañana hacer un corto live para que quede grabado en TikTok de 1 hora. Este es un TikTok de 1 hora. Un live de 1 hora. Y luego lo subo a Facebook y a YouTube. Estamos dándole un tratamiento bastante paciente, consistente, sobre hermenéutica, manual de hermenéutica, basándonos en el trabajo de mi hermano filólogo experto, Enrique Lang. Allí vamos a estar exponiendo, amados, nuestro material. Este que está acá. Manual de hermenéutica de Enrique Lang. Pero vamos a tomar una base textual que está en 2 de Timoteo capítulo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En otro manuscrito aparece como que traza bien la palabra. Vamos a ver cómo aparece en el Textus Receptus original griego de César Vidal. Vamos a ver cómo aparece 2 de Timoteo 2:15. Vamos a hacer una pequeña crítica textual. Vamos a revisar cómo está en los originales y luego entraremos a profundidad. 2 de Timoteo capítulo 2:15. Por favor, comparta y dele me gusta. 2:15. Dice: esmérate, aprobado, presentarte a Dios, obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza rectamente la palabra de verdad. Trazar aparece en el original de César Vidal. En la Reina Valera de 1909 aparece como: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Trazar bien. Oh, bendecido sea el nombre poderoso, maravilloso de Jesucristo. Vamos a ver cómo aparece en el texto crítico. De Nestlé y Alan, de Francisco La Cueva. Yo me quedo con César Vidal. Lo lamento por Francisco La Cueva, aunque fue de utilidad que eligiera ese documento, porque desde allí prueba la Trinidad. Así que Así que vamos adelante, vamos a estudiar. Hay que trazar bien la palabra, amados, como un obrero de que no tiene que avergonzarse. Y para trazar bien, trazo habla de regla hermenéutica, regla de interpretación, regla, disciplina en la correcta interpretación.
O redoboscento l'ere dei divini, i divini sento veri viducere. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Bendito la gloria poderosa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O croxantiveli, sentiveli, sentiveli viurucele. Amado del Espíritu Santo. Señor, oramos en este momento para que todos mis hermanos sean bendecidos por la gloria de la presencia de Dios. Oh Santo de Israel, amado Jesús, trae bendición, luz y verdad. Y haznos competentes como obreros aprobados. Como obreros aprobados. Por favor, comparte y den me gusta para que a más lleguemos. Vamos a hablar un poquito de algunas leyes fundamentales de hermenéutica. Quisiera que ustedes fuesen muy disciplinados en la correcta interpretación bíblica. Esto va a estar por YouTube, por Facebook. Así que les invito por favor a que hagan de este momento una bendición para muchos. 2:15. Obrexodoli. Uscetolere de Veni. Segunda de Timoteo 2:15. Pon diligencia, dice en el original del texto crítico. Pon diligencia en a ti mismo, aprobado, presentarte a Dios, obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa correctamente la palabra de la verdad. Aquí habla de usar correctamente. En el texto recepto dice de trazar correctamente. En Gálatas, mi apóstol Pablo, mi apóstol y su apóstol también, habla, dice de una sola regla. Gálatas, ¿qué pasó aquí? Gálatas, en los últimos capítulos de Gálatas, nos habla de también la regla para medir, la regla para interpretar, amados. Disciplina en la correcta interpretación, para que no lo engañen ni usted engañe por allí. Dos cosas peligrosas: que usted se deje engañar y que usted engañe a otros. Y se van a amontonar, son muchos los que se van a dejar engañar. Así que a todos los que andan conforme a esta regla, dijo Pablo en Gálatas al final, capítulo 6, a todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, a Israel, al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Apóstol Pablo, hablando de una sola regla. También en Filipenses capítulo 3. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Si otra cosa sentí, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sé imitadores de mí. Mirad los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque ahí andan muchos, los cuales lo dije muchas veces, ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, cuyo Dios es su vientre, cuya gloria es su vergüenza, solo piensan en lo terrenal, cuyo fin es la perdición. Hay que tenerle miedo, amados. Así que es necesario, el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo, su hijo amado, el apóstol también de las iglesias, como Tito, es necesario que te presentes como un obrero aprobado. El que quiere ser instrumento útil tiene que santificarse.
Todo el capítulo lo habla del obrero aprobado, algunas características fundamentales del obrero. Pablo estaba preocupado en los últimos días de su vida que Timoteo y nosotros tuviéramos bien formado, un obrero aprobado. Recuérdales delante del Señor que no contienda sobre palabra, lo cual para nada aprovecha, sino que es perdición de los odiantes. Por eso es que he intentado elegir temas que sean fundamentales y significativos. Aquí pasan todo el día discutiendo siempre de lo mismo, Trinidad, unicidad. No se congregue allí. No se congregue. Vamos a estudiar la Biblia allí en esas líneas exageradas de un tema. Porque eso lo que andan buscando es discusión y no están fundamentados en la verdad. Hemos venido desarrollando la estrategia de leer un versículo y explicarlo. Leer carta por carta y explicarla. Aquí esta carta es la última carta que Pablo escribió. Ya después de acá fue sacrificado, fue llevado a la muerte, a la pena capital. Se sentía en esta carta un tono triste, de nostalgia. Se sentía solo Lucas está conmigo. Pero metido en la cárcel con pocos días, quería seguir aprendiendo. Tráeme el capote, los libros, los pergaminos. Para que una persona tuviera pergaminos en aquel momento, era una persona sumamente próspera. Pablo era próspero en la documentación, tenía libros, tenía pergaminos, algo muy costoso que solamente se lo podía dar el lujo la clase alta, la clase ilustrada. Pablo siempre fue un hombre ilustrado, preparado, y llamó también a sus aliados, a sus apóstoles que lo acompañaron, Tito, Epafrodito y Timoteo. Vamos a trazar bien la palabra, vamos a usar rectamente las reglas. No se permitan el gusto de introducirse en el error sin una buena hermenéutica. Sin una buena hermenéutica, por favor, cuídense. Ya ustedes saben cuál ha sido de mi hermano Enrique Lounge y Luce. Introducción bíblica y hermenéutica de Editorial Vida. Es una editorial fundada por Casa Pentecostal, Asamblea de Dios, All Right People Saint Valley. Así que no se olviden, para trazar bien y ser un obrero aprobado, tiene que tener claras las reglas de interpretación, la devoción con Dios, buscando la orientación del Espíritu Santo con la buena disposición del corazón, siendo reverentes, siendo obedientes, dóciles para aprender. A Dios le gusta más que usted preste atención que los sacrificios. No recorra mar y tierra con un sacrificio tan grande para ser un prosélito 2 veces más hijo del diablo que usted. Así que esto no es que usted corra y busque y luego enseñe mal. Prepárese como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien, que delinea bien la palabra de Dios. Y en acá, el apóstol Pablo nos hace claramente la propuesta, amados hermanos, la propuesta que le hizo a Timoteo. El Espíritu Santo, así te dice el Espíritu Santo. Procura con diligencia, hermano, aprovechar bien el tiempo. En oración, lectura de la palabra, levantándonos muy temprano a buscar de Dios. Vamos a buscar de Dios, mi gente hermosa. Vamos a orar, vamos a leer la Biblia, vamos a congregarnos, vamos a consagrarnos fuertes, duros en la presencia de Dios. Por favor. Procura con diligencia presentarte. Evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán y más a la impiedad. Esto lo desobedecieron algunos padres de la iglesia que intentaron explicar la Trinidad con filosofías de hombres, cuentos de camino, y por eso que la iglesia
de los patriarcas, de los padres de la iglesia, mal llamados, porque fueron padres más bien de muchas herejías. Orígenes fue uno. Y hay que tener mucho cuidado que usted no se extravíe, escuchando profana y vanas palabrerías. De su palabra carcomerá como gangrena, los cuales son Himeneo y Fileto. Aquí está la denuncia pública de dos personajes que Pablo entregó a Satanás para que no aprendan a blasfemar. Para aquellos que no creen que no debemos de denunciar, hay que nombrarlos. El mismo Miguel Núñez en estos días dijo que había que nombrar a Carluna, al otro. Bueno, yo también lo nombro a ellos como blasfemos del Espíritu Santo. Tan peor que los que se han extraviado en la teología de la prosperidad, porque aquellos pecados y blasfemias pueden tener perdón, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no. Buenos días, Antonio. Un abrazo grande para ti, amado. Que la paz y el amor de Cristo llene tu vida. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Que se desviaron de la verdad diciendo que ya la resurrección se efectuó y trastornan la fe de algunos. Por eso que Pablo los denunció, porque trastornaban. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Así que en la casa de Dios, el tema de hoy es un obrero aprobado que traza bien la palabra del Señor. Timoteo capítulo 2, a Timoteo capítulo 2:15. Bendiciones, Sorelis, un abrazo. Sorel G. Así que vamos muchachos, vamos a trazar bien la palabra y convertirnos en instrumento útil para honra. Dice, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto a toda buena obra. Si alguno se limpia. Por acá los monergistas, calvinistas, herejes, deterministas, maniqueos, dicen que nosotros no nos podemos limpiar. ¡Mentira! Si alguno se limpia, usted tiene que decidir acercarse a la oración, a la lectura de la palabra. Usted tiene que acercarse a Dios. Segunda de Timoteo 2:15. De ahí hacia adelante estoy leyendo para después entrar en tema. Luego le dice a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. Amados y amadas, usted tiene que huir. Eso se llama sinergismo. El monergismo es una doctrina maniquea, estoica, neoplatónica, que Satanás, los demonios introdujeron en Calvino. De Calvino lo tomó de Agustín, Lutero, y Calvino desgraciadamente lo enseñaron muy mal. El monergismo. La doctrina anticristo de las vírgenes imprudentes, la doctrina anticristo del siervo malo que comenzó a beber y a golpear, la doctrina de los cabritos de la izquierda. Así que límpiese. Limpiémonos de toda maldad. Bendiciones desde España. Un abrazo, hermano. Un abrazo. Huye de las pasiones juveniles. Tú debes de huir. Tú debes de huir. Sigue la justicia. Tú tienes que seguir la justicia. La fe, el amor, la paz, con los de corazón limpio que invocan al Señor. Desecha las cuestiones necias, insensatas, sabiendo que engendran contienda. Hay muchos pasajes sinérgicos. Hay que colaborar con Dios. Es mentira. Como dice A.T. Robertson, al capítulo 2:8 de Efesios, Dios pone la gracia. Usted tiene que poner la fe, una fe activa. Una fe que se sacrifica, una fe que obedece, una fe que renuncia a la impiedad, una fe que tiene convicción para actuar, convicción, está convencido. Pues la fe es la certeza, usted tiene certeza, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Oh, shadow de Benny.
Hoy nos toca hablar un poquito, antes de entrar a la regla 1, que más adelante la vamos a leer. Después de hacer observaciones sobre el lenguaje bíblico, las disposiciones, humildad, mansedumbre, reverencia, oración, lectura de la palabra, humildad, vamos para actuar en algunas reglas fundamentales. Vamos a analizar un poquito en el capítulo, en la página número 24, capítulo 4 de este hermoso libro, que ustedes saben, Introducción Bíblica y Hermenéutica de Enrique Lang. Por lo anterior dicho, dice el hermano, hemos podido ver que es propio y lo más conveniente que en cualquier documento de importancia que se hallen puntos oscuros, que procure que él mismo sea su propio intérprete. La Biblia es su propio intérprete. Una parte oscura se interpreta por otra parte más clara. Eso es lo que enseña la regla de la hermenéutica, trazando, acomodando lo espiritual a lo espiritual, colegiando lo que dijo Daniel y lo que dice Jeremías, lo que dijo Jeremías a Daniel. Por eso es que Jesús habló del colegio de los salmos, los profetas, la ley de Moisés. En estas reglas fundamentales tenemos, primero, en cuanto sepamos el primer intérprete de la Biblia, de la palabra de Dios, fue el diablo. El primer intérprete de la palabra de Dios fue el diablo. El diablo le dio un sentido equivocado en el libro de Génesis a la palabra de Dios. Quien dio la palabra divina un sentido que no tenía, falseando astutamente la verdad. Más tarde, el mismo enemigo falsea el sentido de la palabra escrita, truncándolo, es decir, citando la parte que le convenía y suprimiendo la otra. Eso es lo que hace Satanás, y lo hizo con Adán y Eva. Cita una parte, pero después suprime la otra, sacando fuera de contexto las palabras del Señor. Por eso es que hay que buscar el sentido de un lugar donde no se explicó bien o completo, porque siempre se explica bien, pero incompleto por algunas razones de estilo y de tiempo. Hay que sumarla con lo que dice en otro lugar. Es una ley fundamental. Los imitadores, consciente o inconsciente, han perpetuado este procedimiento, engañando a la humanidad con falsas interpretaciones de las Escrituras. Víctimas, pues, de tales engaños y de tan estupendos errores que han dado como resultado hecatombes y catolicismo, hecatombes y catolicismo. Debemos ya tener suficiente de esa interpretación particular, como lo hizo la Iglesia Católica y la Iglesia Reformada. A nadie debe parecer extraño que insistamos en que la primera y fundamental regla en la recta interpretación bíblica debe ser ya indicada, a saber, la Escritura se explica por la Escritura, o sea, la Biblia, su propio intérprete. Eso es hermenéutica. Un pasaje oscuro se explica por otro pasaje oscuro. En suma. Porque si no hay suma, es porque Dios no quiso que hubiese suma. Y es porque no es importante. Tercero, ignorando y violando este principio sencillo y racional, se ha encontrado, como indicamos, aparente apoyo en las Escrituras para muchas y funestos errores. Fijándose en palabras o versículos arrancados de su conjunto y no permitiendo a la Escritura explicarse a sí misma. Hallaron los judíos aparente apoyo en ella para rechazar a Cristo. Obrando del mismo modo, hallan los pasajes aparente apoyo en la Biblia para que el error del papado y de las matanzas relacionadas con el mismo. Para no hablar de la Santa Inquisición y otros errores por el estilo. Obrando así, hallan aparente apoyo en los espiritistas para sus erróneas encarnación.
los comunistas para su repartición de bienes, los incrédulos burladores para las contradicciones, los ruselistas, testigos de Jehová, para sus errores blasfemos, y finalmente los de Wilson y Roosevelt por su militarismo. Si tuvieran la sensatez de permitir a la Biblia que se explicara a sí misma, evitarían errores tan funestos. Cuarto, gracias al abuso indicado oímos decir que con la Biblia se prueba lo que uno quiere. Basado en esos abusos, sin regla, uno puede aprobar lo que uno quiere. La mala voluntad, la incredulidad, la pereza en su estudio, el apego a ideas falsas y mundanas y la ignorancia de toda regla de interpretación probará lo que se quiera con la Biblia. Sin regla usted puede aprobar lo que le dé la gana, pero jamás probará la Biblia lo que quiere los hombres tan mal dispuestos. Tampoco probará ningún doctor de verdad, ni creyente humilde, cualquier cosa con la Escritura. Cualquier creyente humilde o doctor humilde jamás va a probar lo que quiere con la Biblia. Todo lo contrario, porque el discípulo humilde y docto en la palabra sabe que la ley de Jehová es perfecta y que no hay error en la palabra, sino en el hombre. Alabado sea el nombre de Cristo. Son ideas fundamentales que usted tiene que considerar. En vista de tales declaraciones, de estas y otras restricciones, es evidente a todas luces que carece absolutamente de sanción divina. Dice, en vista de tales declaraciones y de estas y otras restricciones, es evidente a todas luces que carece absolutamente de sanción divina la interpretación particular del papismo, que conduce a autoridad superior a la palabra misma, y a la interpretación de los padres de la iglesia, docentes o de infalibilidad papal, como carece asimismo de dicha sanción la idea de la interpretación individual del protestantismo. Ninguna profecía, o sea, aquí Enrique Lang está reconociendo errores de los papistas y de los reformados. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación particular. Dice Pedro, y Jesús nos exhorta a escudriñar las Escrituras para hallar la verdad y no interpretar las Escrituras para establecer la verdad de nuestro antojo. Nada de extraño tiene, pues, que en los eminentes escritores de antaño hayamos dicho como esto: las Escrituras son su mejor intérprete. Comprenderás la palabra de Dios mejor que de otro modo alguno, consultando una parte con otra, comprobando lo espiritual con lo espiritual. 1 Corintios 2:13. Lo que equivale a usar las Escrituras de tal modo que venga a ser ella su propio intérprete. Leti, un abrazo, hermano. Un abrazo. Dios le bendiga y le guarde. Y por una parte, arrancando versículos de su conjunto y citando frases sueltas en apoyo a ideas preconcebidas. Estas son algunas ideas fundamentales que les quiero dejar por acá para que ustedes vayan, alabado sea el nombre de Cristo, vayan entendiendo las siervo bendecido, incansable deseo. Gracias, hermano. Amén. Aquí estamos trabajando duro para llegar al mayor número de personas con reglas de interpretación y los principios básicos que nacen para que lleguemos a ser obreros aprobados. Con diligencia. La palabra diligencia es esfuerzo constante, la oración, la lectura, la investigación, la renovación, la colegiatura, colegiar y colegiar. Con buenos maestros. Yo no le invito a usted a que compre Biblias de MacArthur y de los calvinistas. Cuando le doy recomendación, son de buenos maestros que en la historia han dejado sembrada la palabra de Dios. Ok, vamos a analizar la primera regla del hermano Enrique Lang.
La primera regla es tomar el sentido usual y ordinario de las palabras. Vamos a ver acá un comentario. El sentido usual y ordinario de las palabras. Vamos a leerlo textualmente. Gracias, alabado sea el nombre de Cristo. Como ya hemos indicado, los escritores de las Sagradas Escrituras escribieron naturalmente con el objeto de hacer comprender, y de consiguiente debería de valerse de palabras conocidas y debieron usarlas en el sentido que generalmente tenían para aquel momento. Averiguar y determinar cuál sea el sentido usual y ordinario debe contribuir, por tanto, el primer cuidado en la interpretación de la recta y comprensión de las Escrituras. Hay que descubrir, Mari, un abrazo, Dios te bendiga, el sentido usual, porque no es lo mismo decirle, si yo le hubiese dicho allá en aquel entonces, mire hermano, vamos a comernos una yaca. En Venezuela es una yaca, es lo que es un tamal en México, relleno de gallina, de especies, muy sabroso. Ellos no lo van a entender. Igualmente ellos hicieron uso de palabras en aquel momento que hoy no están vigentes. Será preciso recibir aquí, para el mayor provecho, que en tal averiguación, además del auxilio divino, hay modos de proceder que no debe ignorar ningún lector de la Biblia, siendo necesario tener en cuenta el principio fundamental, que el libro ha de ser su propio intérprete, de cuyo principio se deducen otros que llamamos reglas o pautas de interpretación. De estas dice la primera: es preciso, en cuanto sea posible, tomar las palabras en el sentido usual y ordinario de aquella época. Sentido usual y ordinario de aquella época. Regla sumamente natural y sencilla, pero de la mayor importancia, pues ignorándola y violándola en muchas partes de las Escrituras no tendrá otro sentido que el que quiere concederles el capricho humano. Por ejemplo, hubo quien se imaginaba que las ovejas y los bueyes que mencionan el Salmo 8 eran los creyentes, mientras que las aves y los peces eran los incrédulos, de lo que sacaba en consecuencia que todos los hombres, quieran o no quieran, están sometidos al poder de Cristo. Y si hubieran tenido en cuenta el sentido usual y ordinario de las palabras, no habrían caído en semejante error. Alabado sea el nombre de Cristo. Alabado sea el nombre poderoso de mi Señor Dios. Quinto, pero téngase presente que el sentido usual y ordinario no equivale siempre al sentido literal. Por eso les decía, el sentido literal de aquella época no es el sentido literal de esta época. Por eso es que algunas palabras son mal entendidas. Por ejemplo, la palabra fe en algunas partes representa devoción y en otras partes es la fortaleza de creerle a Dios. Jesús, autor y consumador de la fe. Eso representa, la fe allí representa el valor que Jesús nos entregó, de todo el componente, de todo el compuesto de lo que Él llamó evangelio. Pero por otro lado, Jesús dijo, tu fe te ha hecho salva. Está hablando de la convicción y de la certeza que aquella persona tenía para creer el beneficio y le fue entregado. Entonces la palabra fe en unos lados significa una cosa y en otros lados significa otra. Por ejemplo, la palabra carne en Gálatas habla de las malas obras, pero en otro lado los hijos de Elí comían la carne que se asaba, cosa diferente. Por eso es que es importante el sentido de la palabra. El sentido usual y ordinario de la palabra es sumamente importante. Es la primera regla de hermenéutica. La segunda regla: en el lenguaje bíblico, como en otro cualquiera, existen palabras cuyo significado varía mucho, según el sentido de la frase y el argumento
en que ocurre, importa pues averiguar y determinar siempre cuál es el pensamiento especial que se propone a expresar el escritor. Así, tomando por guía este pensamiento, se podía determinar el sentido positivo de la palabra que ofrece dificultad. Resulta pues tan natural por importante lo que llamamos la segunda regla, que dice: en todo preciso tomar la palabra en el sentido que indica el conjunto de la frase. El conjunto de la frase. De los ejemplos que ofrecemos a continuación, se verá cómo varía o cómo cambia según la frase, texto o versículo o el significado de su palabra, muy importante, acentuando así la importancia de esta regla. Por ejemplo, fe, la palabra fe ordinariamente significa confianza, pero tiene también otras acepciones. Leemos de Pablo, por ejemplo: ahora anuncio la fe que en otro tiempo destruía. Del conjunto de esta frase vemos claramente que la fe aquí significa creencia, o sea, doctrina del evangelio o doctrina. Así el apóstol que Dios juzgará el mundo con justicia por aquel varón el cual determinó, dando fe dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, juzgando por el conjunto de esta versículo. La fe aquí no significa confianza ni creencia, sino prueba o demostración. Y así sucesivamente, el conjunto de la frase inmediata nos da una gran y poderosa oportunidad de saber el contexto. Y luego de eso debemos de estudiar la tercera ley, que es el contexto general del mismo libro, que son los versículos menos allegados a ese versículo, para determinar qué estaba ocurriendo. Por ejemplo, Primera de Corintios, por allá dice que la mujer calle, en Corintios 14:34, pero en Corintios capítulo 11 dice que la mujer ore y profetice. Entonces, estudiando el contexto menos inmediato, podemos sacar que Pablo no está prohibiendo que la mujer enseñe. Está prohibiendo que la mujer enseñe sin tener las condiciones y el perfil adecuado para enseñar. Entonces, allí vemos un claro ejemplo de lo que es el contexto inmediato y menos inmediato. Por ejemplo, en 2 de Corintios capítulo 2 habla de que la mujer no enseñe, pero más abajo dice se salvará engendrando. Quiere decir que esa ley o ese sistema está dado para, en el contexto inmediato, para el matrimonio y no para la iglesia, porque la iglesia tiene otros rangos en ideas en paralelo. En otros versículos tiene otro rango para el ministerio, que es que cuando el Espíritu Santo llama, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro de la palabra, no está regido por ningún tipo de restricción, sino que es un llamado directo del Señor. Esa es la tercera ley. ¿Y por qué se escribieron las cosas? Hay que estudiar. Por ejemplo, en estos días escuché a alguien citar a Gálatas como maldición de un evangelio diferente por unas diferencias de fe de una postura a otra postura. En una oportunidad me aplicaron ese libro de Gálatas porque yo tengo mujeres pastoras, pero es que el libro de Gálatas no fue escrito para condenar a las mujeres pastoras, fue escrito para condenar el judaísmo. Entonces, saber por qué se escribió una carta es importante, para que usted no saque fuera de contexto general y usted haga un sofisma, una mentira en paralelo con el error. Entonces, quien no entiende y no quiere apreciar estas leyes, evidentemente va a tener grave problema con Dios y no va a ser un obrero aprobado. Tenemos que ser obreros que con diligencia seamos aprobados delante de Dios, porque Dios va a elegir a los que se limpien con corazón limpio, con una buena disposición de corazón para enseñar la palabra. Porque los que la enseñen mal van a recibir más condenación. Por eso que dice Santiago: no se hagan maestros muchos de vosotros. No se eleven a una categoría que no tienen. Si Dios no te elevó a ser maestro de la palabra, no digas que eres maestro, ni ejerzas esa función. Si te consigues un maestro que te supera, sujétate, porque Dios va a levantar sabios, escribas. Yo estoy sujeto aquí a 2 maestros
uno vivo y otro muerto, porque no he rehuido de tomar consejo de vivos y de muertos. Francisco de la Cueva ya murió, César Vidal está vivo. Los dos son eruditos en griego. Yo no soy erudito en griego. Yo reviso su trabajo y me fío y hago comparaciones lógicas, porque no tengo capacidad y competencias. Un obrero aprobado sabe que hay otros obreros aprobados que lo van a acompañar y lo van a fortalecer. Si usted cree que es el único intérprete, usted está mal. Usted está mal. Aquí tengo otro manual de hermenéutica. Cómo estudiar la Biblia por sí mismo. Tim LaHaye. Este es otro libro que tengo de hermenéutica. Lo he revisado y me parece muy bueno. Y es parecida. Tim LaHaye tiene las mismas reglas de interpretación de mi hermano Enrique Lang. Tengo la interpretación de Charles Hodge, las reglas de Pentecost y de Everlot. Pastor, ¿puede volver a repetir las leyes de la hermenéutica? Sí, con gusto. Primera ley: estudiar el sentido usual y ordinario. Una palabra escrita en aquel momento no es lo mismo que una palabra literal en este momento. Hay que estudiar el contexto histórico, el contexto literal de aquel momento. El sentido usual y literal es para aquel momento, no es para ahora. Por ejemplo, carne en Gálatas significa una cosa y asar carne en el Antiguo Testamento es otra cosa. No se pueden mezclar. La Biblia de MacArthur no la recomiendo porque MacArthur te conecta con los pecados que no tienen perdón, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ellos atacan ideas muy fundamentales. Las más fundamentales que hay son la blasfemia contra el Espíritu Santo que no tiene perdón. Te conectan con creer salvo siempre salvo, aun cuando te suicides. Por eso que no recomiendo nada de MacArthur, ni de Miguel Núñez, ni de Paul Washer, ni de Michel Suguel. Son blasfemos. En cambio, los errores que hay dentro de los pentecostales, neopentecostales, son errores, blasfemias y pecados que pueden tener perdón si hay arrepentimiento. Entonces, tienen que tener cuidado con eso. Primera ley, sentido usual y ordinario. Segunda ley, el texto inmediato. Las líneas de arriba y de abajo. Las líneas de arriba y de abajo de ese mismo texto, de ese mismo capítulo. Tercera, los textos menos inmediatos, que son todos los capítulos de una carta, de un libro. Por ejemplo, Apocalipsis se le llama a Jehová varón de guerra. Para aquellos que sostienen que Dios no son tres personas, bueno, les puedo decir que son tres varones. Porque el libro de Génesis utiliza varón, llama a Jehová varón de guerra, varón de dolores. Y los tres varones que se le aparecieron a Abraham fueron llamados Jehová. Entonces, el sentido usual y ordinario de que se usaron las palabras en un libro. Y es importante saber por qué se escribió, para qué se escribió ese libro. Primera, sentido usual. Segundo, texto inmediato, texto menos inmediato, que son los de la misma carta. ¿Y por qué se escribió eso? Porque las cartas se escribieron para iglesias específicas, para un problema específico. La carta Gálatas es una carta que se aplica sobre los judaizantes que quieren enseñar que para ser salvo hay que circuncidarse, y sirve en otros casos particulares cuando yo quiero inventar un evangelio diametral, o sea, completamente opuesto a lo que Jesús ha establecido. Y la quinta ley de Lang es ideas en paralelo, enseñanzas en paralelo. Porque el principio de no contradicción, si tú sacas una verdad de 3, 4 capítulos de una carta, si tú sacas una verdad de la carta Gálatas, esa verdad tiene que estar avalada por toda la Biblia. Por ejemplo, el fruto del Espíritu Santo. ¿Dónde estaba el fruto del Espíritu Santo que Pablo habla en Gálatas? Estaba en los profetas. Cuando los profetas hablan de que lo que Dios demanda es justicia, humillar y misericordia, ya comienzan a darse
los frutos del Espíritu Santo, porque Dios es un Dios que no cambia. Dios no cambia. Lo que Dios exigió en el Antiguo Testamento en cuanto a conducta, obediencia, es lo mismo que en el Nuevo Testamento, con algunas diferencias y excepciones, pero al final debe de conducir hacia lo mismo. Ideas en paralelo. Por eso es que yo saco ideas del Antiguo Testamento y las homologo con lo que Jesús dijo y con los apóstoles dijeron. Cuando usted agota este debido proceso de 3, 4 testigos, lo que enseñó en Génesis, lo que se enseñó en Moisés, lo que se enseñó en los profetas, lo enseñó Jesús, lo enseñó Pablo. ¡Amén! Eso se llama ideas en paralelo. Esa pintura de Moisés y Aarón es una pintura sut. No sé, yo la saqué ahí de... No es de Moisés y Aarón, es de Pablo ungiendo a Timoteo. Porque es una carta cuando Pablo dijo que le impuso las manos a Timoteo. Dice en Timoteo: aviva el don que está en ti. Pablo impuso las manos a Timoteo, dice acá: no descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Es la figura de Pablo y Timoteo. Pablo como maestro, apóstol. Pablo también es mi maestro. Después de Jesús es Pablo. Yo soy pauliciano. Muy paulino, me gusta mucho. Me gusta no, estoy obligado. En el pecho. Ok. Bueno, seguro que lo tomaron, porque una figurita que yo tomé allí de internet. Entonces, las reglas, traza bien la palabra de Dios. Cuando usted traza la palabra de Dios, usted tiene que discriminar de sesgos, de conductas mayoritarias. Mire, no dejaré de enseñar esto. Lo enseñó Carl Jung, el gran psiquiatra Carl Jung, creyente. Él comprendió en la Primera Guerra Mundial que los colectivos, las ideas colectivas, son lo más peligroso que hay. Lo más peligroso que hay es cuando todos dicen lo mismo y lo mismo y lo mismo. Es porque alguien está pensando por todos los demás. Porque Jesús, los apóstoles, los profetas, desde Génesis a Apocalipsis, siempre fueron diferentes a todos los grupos sociales. Por eso que soy antipapa, y la Biblia, las reglas de interpretación me obliga a ser antipapa. Tengo que refutar a Pedro si es posible, a Pablo, porque Pablo mismo dijo: si yo, un ángel del cielo, predica a nosotros un evangelio diferente anatema, estaba hablando en contra del judaísmo. De igual manera, si alguien quiere contradecir la palabra de Cristo, tengo que hacerle frente. Tengo que hacerle frente. Y no podemos, amados, por nada despreciar la palabra de Cristo por abrazar los de los concilios, los de los grupos. Desde el libro de Hechos, los grupos mayoritarios en el concilio estaban equivocados y solamente Pablo, Bernabé, Pedro y Jacobo estaban bien orientados. Y luego, cuando en el segundo momento Pablo llega al concilio, entonces la cosa estaba peor, porque no estaba Pedro por allí. Y Jacobo presionó a Pablo para que Pablo tomara una decisión. Igualito lo metieron preso. Y Pablo dijo: en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado. Y ahí estaba contando a Jacobo. Estaba contando a Jacobo, hermano, que de verdad que él no pudo salir completamente, Jacobo, de esa lineadura. Pedro, Bernabé, les costó salir de esos arquetipos. Porque para poder salir de los arquetipos hay que, como dice Francisco La Cueva, para poder salir del dogma católico hay que ser un poco rebelde. Entonces, si usted no es rebelde en contra de los abusos que van a haber en su iglesia, y eso es constante, hermano. Todas las organizaciones tienden a abusar, a que el colectivo se enrumbe hacia la necedad. La inversión proteica es limitada. Creo que apenas un 3% de las personas tiene la capacidad de pensar por cabeza propia. Yo, con dolor y tristeza, le he enseñado al pueblo de Dios. Dolor y tristeza porque a veces se me van sin razón, ¿no? A veces decide: pastor, me voy de su lado. Me voy con un falso apóstol. A mí me tocó despedir a un hermano pastor que se fue con un apóstol de la prosperidad.
raya en el arrianismo, pero bueno, él decidió eso y tranquilamente dejé que se llevara a su congregación y los demás lo apoyaron. Porque si no lo hubiesen apoyado, me hubiesen llamado. ¿Para qué yo voy a sembrar cizaña? Bueno, les deseo lo mejor. Pero no estoy a favor de ese abuso que se ha generalizado en la iglesia pentecostal. Abuso de autoridad. Abuso de autoridad en la iglesia pentecostal, en las asambleas de Dios hay mucho abuso ahorita. Porque los sujetan y si no se sujetan les llama la atención y los disciplinan. Los callan, hermano, los callan. Así que si alguno quiere subir, hermano, ya estamos llegando al final de esta primera entrega. Si alguno quiere subir, ya casi estoy llegando a la hora. Yo acostumbro a grabar 1 hora. Me quedan 10 minutos de este primer segmento. Alabado sea el nombre de Cristo. Alabado sea Dios. Bendito el nombre. Saludos cordiales, que Dios le bendiga enormemente. Amén. Ramos Piñango, un abrazo, hermano, un abrazo. Dios te bendiga y te guarde. Alabado sea Dios. Obrexo doli la de boni. Este es un tema complejo porque este tema te va a hacer rebelde a tu organización. Me atrevo a decir, y sin miedo a equivocarme, que todas las organizaciones bien compactas violan las normas de interpretación. Estoy pero segurísimo. Entre más compactos sean, más peligrosos son para violar las normas de interpretación. Porque el colectivo generalmente tiende a triunfar sobre el individuo, Bendiciones, Julio. Un abrazo, hermano. Dios te bendiga y te guarde. Así que procuremos con diligencia presentarnos a Dios aprobado. Cuídate de ti mismo y de la doctrina, dijo Pablo a Timoteo. Haciendo esto te salvarás a ti mismo los que te oyeren. Gracias, hermano, por sabiduría para con nosotros conducirnos a interpretar la Biblia. Amén, hermano. Amén, amén. Ese es mi celo. El celo que Dios ha puesto es que me gozo cuando un oyente o un discípulo o un alumno me dice, pastor, pero esto es así, asado. Estos días me conseguí un hermano que creció con nosotros y me hizo una observación y me quedé pensando y dije, tiene razón. Así que, amados y amadas, procura con diligencia, hermano, con diligencia, orando. Hoy Dios me llamó un poquito tarde. Bueno, me levanté yo tarde porque, no sé, me sentía un poquito mal. Voy a salir ahorita a comprar un medicamento para la tensión. Voy a estar bebiendo para la tensión. Ya cuando uno llega a la vejentud, 55 años, ya uno tiene que administrar bien su fuerza. Pero una de ellas es quedarse y mirar más atentamente el libro de la ley y con diligencia buscar ser un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse. Yo por acá he contado algunos predicadores de la reforma, de los reformados, llamados estos reformados que andan por aquí. No son reformados nada, son neorreformados. Son neorreformados liberales contumaces. Son contumaces. Porque han desechado la Biblia del texto recepto de la reforma para ir a su locura. Varón, esta palabra me edifica. Amén, hermano. Amén. Y bueno, me gozo cuando hay un creyente que dice, mira, pastor, mira, yo lo que veo aquí, esto, aquello, y veo que lo han desarrollado hasta mejor que yo. Porque han aprendido a discrepar, a disentir, a diferir de lo que yo planteo. Porque el planteamiento que siempre he fomentado, Dios le bendiga, amada Rosy, es la libre interpretación. No aplegarme a los concilios de manera así, es tomar los concilios a pincelada. Yo tomo los de los concilios con pincel, con pincita bien finita. Con los concilios todos fueron carnales. Desde
desde el libro de Hechos, hermano. Si no hubiese sido por la madurez de Pablo, Bernabé, Pedro y Jacob, hubiesen hecho desastre la secta de los fariseos. Pero lo hicieron en la segunda oportunidad que Pablo llegó, lo metieron preso. Así que tenga mucho cuidado, hermano. Mucho. Vamos a quitarle sus minutos a mi hermano Ramón porque ya casi termino el live para empezar otro, si es posible. 5 minutos. Adelante, hermano. Tiene 5 minutos para hablar. Buenos días, ¿cómo están? Dios me lo bendiga, Efimio. Siempre escuchándolo por aquí, hoy también trabajando un ratico, pero escuchándolo. Que yo siempre veo con preocupación, chicos, lo de la unicidad, los unicitarios, que yo pienso que ellos creen que Santiago, Pablo, Judas, Juan y Pedro, vamos a hablar de ellos 5 que hacen sus salutaciones a todas esas personas que le escribieron, especialmente Pablo. ¿Crees que son, para mí, ellos piensan que son esquizofrénicos, tienen problemas mentales, porque todos Sí. hablan del Dios y de Jesucristo, de los dos en su cuestión, y algunos del Espíritu Santo lo nombran, porque nos lo dicen que los tenemos nosotros, pues, que nos proteja el Espíritu Santo. Entonces yo veo con problemas esto con, ¿cómo está Octavio? Saludo también. Entonces veo con problemas que andan buscando engañar, negando a Dios Padre, negando al mismo Jesús y el Espíritu Santo cuando dicen que murió en la cruz el Padre, porque tiene que heredar. Y cuando niegan las escrituras, cuando vamos al interlineal y yo leyéndolo a un lado y le digo, léanlo para que vea, y niegan descaradamente que yo oro en ese momento, porque la intención de esto no es pelear. Yo sé, yo a veces lo comprendo usted cuando hacen su interpretación, que yo digo que a veces que es diabólica. A mí cada vez que Melquisedec, hasta el mismo Servin y cualquiera de ellos, me bajan porque no pueden refutar a uno, como lo han hecho contigo en varias ocasiones. Y dicen que esto es inventado, que todo. Entonces le creen a Pablo, hay que bautizarse. Yo le digo a la persona, en nombre de Jesucristo, totalmente de acuerdo, porque tú tienes que nombrarlo. Pero Jesús mandó a que se bautice en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Quiere decir que si Jesús lo manda y no lo pueden negar y dicen que eso es añadido, pero entonces tú vas a las antiguas escrituras y te das cuenta de que ahí está eso, que Jesús lo mandó, que es una orden. Entonces cuando tú ves esas cuestiones, tú dices, Dios, ¿qué está pasando en lo espiritual? Tenemos que meternos y saber que es algo que está trabajando ahí. ¿Cómo buscar engañar a esa Hermano, persona? es Dígame. que el error va a estar por montón, hermano. Desgraciadamente, el colectivo va a triunfar siempre. Porque triunfó, siempre ha triunfado. O sea, no hay en la Biblia, donde la verdad se haya masificado. O sea, no se masifica. La mentira se masifica. Desde Génesis, Apocalipsis, la mentira se masifica. O sea, es una recurrente. El error es amplio. Por eso es que yo he aprendido, hermano, a no desgastarme con ellos. Yo les doy un chance, 2 chances, y veo que hay oportunidad, converso con ellos, dialogo. Si no, los desecho. Entonces, por eso es que a los unicistas yo les he hecho sus observaciones y rápidamente no me desgasto con ellos. Hago mi trabajo evangelístico por acá. Prefiero trabajar a los católicos. Son más fácil de convencer, de sacarlos de un error, aunque parezca increíble. Pero es más fácil convencer a un católico del error que de un unicista y de un arriano. Son difíciles y complejos. Hermano, voy a bajar rapidito y ya los vuelvo a subir porque se me terminó el tiempo para poder grabar esto. Ya les invito por favor a que vuelvan a subir del otro lado.